Bueno, buenas tardes a todos los asistentes a la sala y buenas tardes también a todos los asistentes en Zoom, en conexión internacional, con distintos países, con México sobre todo. Y bienvenido a José Tapan, amigo querido, allí en México. Te tenemos aquí como si estuvieras aquí en esta sala de nuestro histórico Ateneo de Madrid. Y bueno, este evento lo realizamos en coordinación de la sección de psicología con la agrupación Ángel Garma del Ateneo de Madrid, y el centro es un lujo traer como cartel y como evento hoy un homenaje a José Merino Blázquez, a través del trabajo suyo La angustia en las filosofías, del cual nos hablará José Tapan, y comentaros de alguna manera que este lugar donde realizamos el evento, esta agrupación Ángel Garma, pues lleva el nombre de un primer psicoanalista español y psiquiatra, el doctor Ángel Garma, y que poco conocido realmente en nuestro medio español, muy conocido en Argentina, puesto que junto a otros desarrolló allí la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y el puente de coincidencia con la persona a que hoy hacemos el homenaje, con José Merino Blázquez, es que ambos dos fueron unos exiliados españoles, justo antes o en el inicio del comienzo de nuestra guerra civil. Ángel Garma tuvo un periodo en España muy fecundo como médico, como psicoanalista, como psiquiatra. Estuvo en la residencia de estudiantes en contacto con García Lorca, con Dalí, con distintos personajes de la época. Perteneció a la generación de médicos del 27 con Gregorio Marañón, con Ortega, y fue un momento donde en España además tuvieron una gran acogida todo el pensamiento en aquel tiempo psicoanalítico. Políticamente estuvo Ángel Garma de alguna manera también muy a favor de nuestra, desgraciadamente, eh, derrocada en un momento dado, Segunda República, con todo lo que la historia nos trajo, y de lo que yo imagino también hoy José Tapa nos hablará de una fecunda también historia de su abuelo, muy implicado, muy conectado, digamos, con la España de aquella época, y que desgraciadamente, por lo que todos sabemos, pues tuvo también que salir hacia afuera, y esas semillas tanto de Ángel Garma maravillosas que no encontraron aquí el lugar donde fecundar, sí lo pudieron hacer gracias a la amistad, gracias al cariño, gracias a la acogida, pues, de maravillosos países como pudieron ser Argentina, México y otros lugares donde también estuvieron personas como Rodríguez Lafora, en fin, y otros muchos, y la propia Clara Campoamor en Argentina, como supimos aquí en el Ateneo de Madrid. Y el Ateneo de Madrid es también un puente precisamente de conexión y de unión con todas estas situaciones históricas, y con todas estas personas magníficas, maravillosas, como de la que hoy vamos a hablar. No me quiero extender más, solo agradecer a José Tapan su generosidad también de compartir este legado que nos trae. A mí me parece que, dentro además del contexto de todo lo que se está tratando en España, de hacer de reconstrucción como memoria histórica, de la cual se echaba mucho de menos, me parece absolutamente un auténtico
honor y privilegio. Así que bienvenido José, bienvenidos todos los asistentes en la sala y en el Zoom, y me acompaña la presidenta ejecutiva de la agrupación Ángel Garma, Belén Rico, en representación conmigo también de la sección de psicología del Ateneo de Madrid, y le voy a pasar la palabra pues para que introduzca y presente también a nuestro participante hoy, José Tapan. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Voy a presentar al que hoy tendremos el placer de escuchar, nuestro colega José Eduardo Tapan Merino. Es psicoanalista, es antropólogo mexicano con una amplia trayectoria en el campo del psicoanálisis y de la antropología. Ha publicado 11 libros, más de 300 artículos y revistas especializadas. Tiene un canal de YouTube y ha sido docente en programas de psicoanálisis tanto en México como en el extranjero. Ha participado en proyectos de investigación en CIESAS, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, y en la Universidad Autónoma de México. Es licenciado, maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de México. También es maestro en Teoría Psicoanalítica por el CIEP. Es doctor en Investigación y Teoría Psicoanalítica por la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Con más de 40 años de ser profesor en distintas universidades del país y del extranjero, y con más de 30 años de práctica psicoanalítica. Es presidente del Colegio de Praxis Psicoanalítica en la Ciudad de México, coordinador de la Red de Clínicas de Sepsis, así como miembro del Consejo Editorial de la revista Carta Psicoanalítica, miembro del Consejo Editorial de la revista Trauma, aquí en España, miembro del Consejo Editorial de la revista Errancias de la Universidad Autónoma de México, y pertenece al Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, así como a la Fundación Europea para el Psicoanálisis con sede en París. También es miembro de GRITA, del Grupo de Intervención Analítica en Convergencia Internacional, y miembro del canal freudiano de Anudando, Psicoanálisis y otros saberes, y también de Anudarte. Bueno, después podríamos continuar hablando de todos los títulos de los libros y obras que ha escrito José Tapan, que son fascinantes, yo se los recomiendo porque he leído muchos de ellos. Vamos a pasar directamente a escuchar esta intervención que vamos a tener hoy aquí esta tarde en el Ateneo, que creo que es una intervención tremendamente interesante y diferente al tema que los psicoanalistas tenemos generalmente entre manos cuando nos reunimos nosotros. José, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la gentileza y esta oportunidad que nos brinda el Ateneo de Madrid, a partir de su agrupación Ángel Garma, de acoger, digamos, de rendir homenaje a algunos de los españoles que tuvieron que salir, que emigrar, que fueron al exilio, por lo que quieren seguir llamando guerra civil, ¿no? Ese golpe de Estado que derivó en una guerra civil y que de alguna forma lo obligó a venir a México, y por eso estoy aquí. Quiero agradecer personalmente y con el corazón en la mano a Alfonso y a Belén, queridísimos amigos en Madrid, por esta generosidad de haber permitido rendirle homenaje a mi abuelo a partir, digamos, de este texto que nos permite de alguna forma explorar mucho de lo que fue su propia experiencia como exiliado, y lo que fue su experiencia también como exiliado en México, que es una serie de cuestiones. El agradecimiento es grande porque, bueno, finalmente el Ateneo de Madrid, o sea, digamos, aproximadamente estamos como en 12 o 13 años va a cumplir 200 años de existencia.
se fundó en 1835 y ha sido una oportunidad para que las voces de científicos, artistas, humanistas, hayan podido eh, participar y darle vida a lo que es la cultura del mundo. Entonces, el Ateneo de Madrid es el Ateneo de Madrid, de España, de México y del mundo. Entonces, muchísimas gracias por acogernos, por acogerme en este sentido. Y bueno, acogernos porque estoy aquí con el espíritu de mi abuelo. Yo quiero decir rápidamente unas breves cosas de mi abuelo. Mi abuelo fue un sindicalista español, nacido en Madrid el 31 de agosto de 1892, quien desarrolló una actividad política y sindical como miembro de la UGT de Barcelona. Su trayectoria vital refleja el destino común de muchos republicanos sindicalistas españoles de su generación. Su pertenencia a la Unión General de Trabajadores de Barcelona indica su compromiso con el movimiento obrero socialista. La UGT, fundada en 1888, fue uno de los sindicatos más importantes durante la Segunda República Española. Y Barcelona constituía uno de los bastiones más significativos, especialmente en el sector industrial y del transporte. Formó parte del exilio de republicanos españoles tras el golpe de Estado que desencadenara una guerra civil en 1936-1939. México fue uno de los principales países de acogida para los refugiados españoles, especialmente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien mantuvo una política de puertas abiertas para los exiliados republicanos. Vivió más de 2 décadas en el exilio en México, periodo durante el cual muchos españoles contribuyeron significativo al desarrollo cultural, económico y social, mientras mantenían la esperanza del retorno a España, democrático España. Fue presidente del Congreso Interamericano de Ferrocarriles hasta su muerte y asesor de muchos, de las personalidades que estaban ocupadas del transporte ferroviario y demás, pedían consejo a él por toda la expertise, toda la experiencia que tenía. Entonces, en México tuvo también un importante legado. Bueno, ¿qué más? Pero comienzo por el libro. Es que son demasiadas cosas, ¿sabes? También pensé, ¿qué digo del libro? Es que el libro, además, bueno, voy a comenzar con algo que fue una sorpresa para mí. Comienzo a leer el libro y exactamente cuando empiezo a leer lo que es, aquí está indicado, es un libro ya, pues obviamente, totalmente maltratado, que finalmente se publicó en 1945, en julio de 45. La guerra terminó en octubre. Entonces, ni siquiera el libro, digamos, pudo, o sea, digamos, cuando sale el libro, estaba aún en guerra, ¿no? En lo que es el introito, que además me encanta esta cuestión introito, porque está jugando con toda esta tradición del pensamiento hispano, por ejemplo, en el teatro, de poner el introito, que es o en los escritos, que es esta como introducción, pero se pide un poco disculpas, se habla un poco de las cosas, o sea, no es una introducción al texto, sino al escritor, digamos, a la forma que el escritor va a estar haciendo las cosas. Y comienza, fíjense nada más con esto. Prólogo, epílogo, me da igual. En el hacer y deshacer, nunca tengo una idea justa de lo que estoy haciendo, ni cómo terminarlo. Y empiezo a leer el texto y de repente tuve una sorpresa porque estaba leyéndome a mí. Ese estilo irónico, sarcástico, esa cuestión de estar como jugando con las formas en que deben ser presentadas las cosas, ¿no? Burlarse de las suertes cortesanas, todo ese tipo de cosas, lo veo en mi abuelo y entonces me quedo
quiero decirles que cuando mi abuelo muere, yo nazco, 1960. Y entonces yo llevo el nombre de mi abuelo, yo soy José, igual que, que digamos que el hijo mayor, el hijo menor de mi abuelo y un primo que al rato espero le podamos dar la palabra para que pueda decir algunas cosas. Pero lo importante con esto es que, o sea, yo no conocía a mi abuelo. Y entonces empiezo a darme cuenta que algo del orden del estilo de mi abuelo lo tenía yo. Y eso había sido, pues no sé cómo, cuál sería la palabra, pero digamos, había sido llevado a partir del performance, de la puesta en escena, de la forma en que mi madre me hablaba, toda una serie de cosas. Y eso me llevó a un libro. Bueno, me recomendaron un libro, una amiga psicoanalista en Barcelona, me recomendó el libro que se llama Los contrabandistas de la memoria. En ese libro de los contrabandistas de la memoria, de lo que habla precisamente, el autor es Jacques Hasson. Lo que propone es algo interesante, cómo en las formas, digamos, en una serie de manifestaciones que no tienen que ver propiamente como con decir cosas, sino desde cómo se dicen, las cargas enfáticas, las tradiciones, o sea, cómo la tradición, y aquí, o sea, una tradición de pensamiento, o sea, una cuestión de ironía, toda una serie de circunstancias, pues me fueron legadas sin yo advertirlo. Y de repente estoy escribo, y leo a mi abuelo y me quedo sorprendido porque digo, estoy siguiendo ese estilo, o sea, de mi abuelo. Y entonces fue que obviamente, seguí con esta cuestión de quedarme totalmente, pues sorprendido, decir, bueno, ¿a dónde vas, no? O sea, ¿cómo fue posible eso? Y continúo. Después dice, me da igual, una fuerza superior empuja de nuevo mi mano cuando el cansancio y el hastío infinitos me invaden con ansias destructoras y las páginas escritas vuelan en pedazos al cesto de papeles o sepultados en el cajón más profundo de mi mesa. ¿Escribir? ¿Qué? ¿Qué decir de mí? Ni de lo que dicen los demás. Allá cada cual con sus manías y sus flaquezas. Debería dejarles en su afán, en experiencias sinceras o insinceras. O sea, está como diciendo, o sea, pero es muy interesante porque es esto que yo creo que todos los que hemos escrito, yo tengo sí, felizmente varios libros escritos y gracias Belén por haberlos recomendado. Este, sí intento en esta prosa, sí intento en la escritura, efectivamente, tener una actitud crítica. O sea, leo a los grandes autores y camino al lado de ellos, no camino en sus espaldas, no sigo un rastro, sigo a sus lados preguntándome lo que se preguntan, y eso es lo que está haciendo mi abuelo. O sea, eso es lo que hizo mi abuelo con toda esta cuestión del legado. Y fíjense el título del libro, Angustia en las filosofías, aporética de la filosofía trascendental. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver, digamos que tengo alguna formación filosófica, y entonces dije, bueno, pues vamos a ver si hay que blandir espadas con el abuelo, y mi sorpresa es que mientras yo voy, él vino y fue 18,000 veces. O sea, el tipo tiene una información estúpida, o sea, enorme, enorme, pero lo más importante es que no es un epígono, no está repitiendo lo que están diciendo los diferentes filósofos, discute con ellos, plantea sus problemas, plantea sus cosas, por qué todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Él, en este sentido, de esta época donde él era militante del partido, digamos, comunista, totalmente ¿cómo se llama? Un luchador social, en una de las huelgas incluso fue apresado y por lo mismo
en España y por lo mismo no pudo trabajar en ferrocarriles por lo menos 8 años hasta que vuelve a entrar en o sea, entonces fue un luchador incansable. Entonces, su propuesta estaba siempre orientada al principio muy claramente, porque también él hizo un diccionario de filosofía marxista y entonces está todo hecho a máquina, ¿se acuerdan? A máquina. Entonces, él hizo un diccionario de filosofía marxista a partir de una serie de voces, de cosas y demás. Y este libro, que ya es de 1945, donde él claramente, al final ya lo veremos, se pregunta si habrá alguna otra cosa o ya no, o esto fue la despedida y no tiene seguridad de qué va a pasar. Lo cierto es que empieza a tomar distancia mismo de lo que fue no, su ciega militancia, pero con una versión crítica mostrando que en realidad él había estado siguiendo una serie de ideas, una serie de principios, una serie de cuestiones fundamentales. No era, o sea, no era un tipo que hubiera estado luchando porque eso le conviniera, no había intereses en lo que él estaba haciendo, sino estaba siguiendo lo que él consideraba principios universales y toma distancia con la guerra, y eso es lo que vamos a ver aquí al final de las angustias, de la angustia, donde se empieza a pitorrear a los filósofos, o sea, como dicen, o sea, se empieza a ir como decir, señores, perdón, ustedes están hablando de la angustia con una taza de café en una biblioteca, o sea, lo de ustedes es un divertimento, quizá, donde están hablando de dolor, de sufrimiento, de eso, pero de angustia no. Y ahorita vamos a ver a dónde va, a dónde llega él. Desde luego, ya en este periodo de su vida, hay una influencia no aceptada totalmente, no oscurecida, pero no afirmada, con Henri Bergson, un filósofo francés que después fue premio Nobel de literatura en 1917, hombre que independientemente de su edad, siempre invitaba a la gente a que filosofar, y eso es importante cuando pensamos por ejemplo, en la filosofía que de alguna forma quiere salirse de los cánones doctrinarios del uso de los conceptos, dice, usen metáforas, construyan, inventen, metan la vida a sus conceptualizaciones. Entonces, Henri Bergson no era estrictamente un existencialista, pero sí un tipo que quería mostrar que, digamos, que el pensamiento filosófico, si no se allegaba de metáforas de la literatura y todo eso, se convertía en una cuestión ortopédica, una cuestión difícil de esto, y se requería de toda esta libertad, ¿no? Se preguntaba, por ejemplo, él decía, a ver, señores, deténganse. O sea, ¿qué es el tiempo, por ejemplo, en Riverson? ¿Qué es el tiempo? El tiempo que ustedes piensan que es el tiempo de los relojes. O sea, lo pensamos así, que está ahí medido por pesados. Dice, no, el tiempo tiene que ver con la existencia, con el vivir, con el sentir, con las hojas, las flores se abren y se abren porque están siguiendo una serie de principios, de cosas, de tiempos y no conocen de los relojes. Y después está ahí y no saben si son primavera, verano, otoño. No, pero si se da esa oportunidad, saben vivir, habitar el tiempo de una manera distinta a nosotros, que si seguimos así, estamos desde fuera del tiempo pensando el tiempo, ¿no? Eso es un poco el Riverson y eso es lo que está, eso es en donde está colocado mi abuelo, en donde se está preguntando, es muy interesante, o sea, no solo cuestiona lo que dicen los filósofos, que ahorita vamos a hablar de algunas cosas de ellos, sino se pregunta por qué se lo preguntan o cómo se lo preguntan, desde dónde se lo preguntan. Entonces, su cuestión también tiene que ver con si quieren ustedes, con el etos, con el lugar en donde están situados. O sea, estos filósofos, desde luego, burlándose de las torres de marfil, ¿no? Que se autolegitiman. Este pensamiento que está escrito para otros filósofos que discuten filósofos en sus torres de marfil en un sentido circular, ¿no?
Este, y aquí es donde empieza él, se ve también que tiene una, una, una relación compleja, no amorosa con Hegel, o sea, como que le cae no necesariamente bien, lo siente que se está este, complicando gratuitamente, ¿no? O sea, que está usando una serie de categorías, lo que decía, o sea, Schopenhauer era exactamente lo que decía, ¿no? De Hegel, o sea, que de alguna forma, digamos, los caminos que tomaba él eran bastante tortuosos y entonces la cuestión era, se pueden tomar caminos mucho más rápidos, ¿por qué está tomando esas cuestiones, ¿no? Y entonces empieza a cuestionar, por ejemplo, o sea, ¿cuáles son las condiciones subjetivas para interrogar, por ejemplo, la angustia? Y empieza a decir él, esto me parece formidable, o sea, porque piensen ustedes que él no era, fíjense, es interesante, él no era católico, podríamos decir que era ateo, no sé si en estos momentos seguía siendo ateo, creo que sí, pero lo que sí es que le interesaba la mística, pero una mística que no se derivara de las iglesias, sino una trascendencia del pensamiento, una cuestión donde el espíritu no fuera gobernado, conducido por toda una serie de cánones religiosos y cosas, es decir, laico, o sea, una espiritualidad laica en donde él estaba como colocado, interrogando esta parte de dónde se había quedado el hombre, lo humano. Y es ahí donde aparece también en esta cuestión eh, su pregunta de decir, bueno, cómo se piensa la angustia? Y entonces empieza primero a lo que era una moda de la época, a discutir el concepto de filosofía de la filosofía. O sea, esto suena a una tautología, pero no lo es, porque precisamente de lo que se trata de la filosofía, es como pensar la filosofía, o sea, la producción filosófica desde los marcos de la propuesta filosófica. Y entonces lo que dice mi abuelo dice, eso es filosofía, no es filosofía de la filosofía. O sea, si un filósofo de la filosofía, si un filósofo siente que para hacer filosofía tiene que ser filosofía de la filosofía es porque no ha entendido solo la filosofía. La filosofía tiene que encargarse de la filosofía, del debate con la filosofía, del debate con las ideas, del debate con la ética, del debate con la lógica, del debate con toda una serie de cuestiones. Tiene que debatir, tiene que estar en una actitud crítica, no doctrinaria. Entonces es que voy a seguir la corriente existencialista de Kierkegaard. No, espérame, ¿por qué? ¿Por qué Kierkegaard? ¿Por qué elegiste a Kierkegaard? ¿Quién es Kierkegaard? ¿En qué momento te inscribes tú en su propuesta filosófica? ¿Por qué te inscribes en esa cuestión? ¿No? Digo, si ya estás tan cerca de ese momento histórico, ¿por qué no Schopenhauer? Ese sí, ahí yo también me hubiera sumado, la verdad. Pero bueno, el tema aquí es que entonces empieza él él sinceramente el texto es de una maestría en donde ironía, sarcasmo y sardonía están tejidos de la mano. De repente es irónico, de repente es sarcástico, y de repente sardónico, pero además siempre se ve que el Señor lo está haciendo con una sonrisa. O sea, no es grosero, nada más sí pone las cosas como al extremo, ¿no? De cómo las está pensando. En ese sentido, muestra entonces, por ejemplo, lo que dice él, a ver, la angustia. ¿Qué nos ha enseñado la angustia? Y esto, para mis queridos colegas que están ahí, Alfonso y Belén, hace una crítica a la manera de ver la angustia de los franceses, así lo dice. Dice, los franceses tienen una manera de ver la angustia porque no la entienden, ¿no? Y bueno, ahí hay un legado que llegará a Lacan, ¿no? Por esa vía. Y dice, para entender la angustia hay que hacerlo de la tradición hispana. La tradición hispana es mucho más poderosa. ¿Por qué? Porque dice, a ver, vamos a pensar los místicos importantes, aquellos que son recogidos en la tradición como los místicos de alguna forma, están con su pregunta hacia Dios, hacia la trascendencia, hacia quiero estar. Y está hablando de los místicos
españoles, en donde dice, lo que está claro en ellos es que no hay duda, no hay preguntas. La cosa está clara, es diáfana. ¿Saben por qué se preguntan los franceses? Dice mi abuelo, porque dudan. Como que están muy seguros, pero no es cierto. No es cierto. Si estuvieran seguros, no tendrían esa duda que los lleva a la angustia, a lo que ellos suponen es una angustia. Y entonces, él empieza a decir, a ver, eso que suponen que es una angustia, y también empieza a criticar el concepto de la nada, que dicho sea de paso, también sin saberlo, hace poco vino un psicoanalista italiano que habló para una serie de principios del objeto nada, que es desarrollado por una escuela psicoanalítica en Francia y que es seguida por todos sus miembros. Yo le digo, eso no existe, la nada no existe objeto nada, no. Cuando se habla de la nada, se dice no comí nada de pastel, no comí nada de carne. La nada está articulada a algo que es nada de eso, pero si tú dices la nada, no es nada. Y es lo que dice, es lo que dice mi abuelo en 1945. O sea, como decir, están hablando de la nada, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es la nada? ¿La nada de qué o cómo? ¿Nada de nada? La angustia por la nada. Y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es la angustia por la nada? Yo creo que se están inventando cosas, dice él. Yo creo que están ahí pensando que la nada, que lo esto, pero todo son procesos de pensamiento donde están ellos atrapados, pensando que si la nada y después las dudas en este sentido, y ahí ya camina dándole coscorrones a Kierkegaard y con Heidegger también se va. Algo que es interesante es que no toca a Husserl. Y yo creo y critica a los existencialistas, pero yo siento que algo del espíritu de Husserl, yo le hago así, sí lo respiro. Algo de Husserl encuentro ahí sumergido en el texto. Pero lo importante es que critica a Kierkegaard y a Heidegger de manera directa, diciendo, a ver, Kierkegaard, tu angustia, ¿tu angustia de qué es? O sea, eso que tú estás diciendo que es angustioso porque no sabes cuál es el camino para de la redención, el camino de Dios, cuál es el camino. Estás preguntándote por eso. O sea, en la mirada del hermano eterno, este escritor, existencialista, que además hace un trabajo maravilloso sobre la biografía de Freud, ahorita no me acuerdo su nombre, empieza a plantear esta idea donde no se trata de meterte en la cueva para acercarte a Dios, porque lo que haces ahí, tú te metes a la cueva para acercarte a Dios, ahí a lo que te acerques a ti. O sea, eso es una cuestión totalmente narcisista, egoísta, suponiendo que en tu aislamiento tú, porque quieres salvarte tú, Dios, o sea, perdón, no, dice, es, es, es en el mercado, es en el pueblo, es con las personas en donde vas a encontrar a Dios, porque tienes que estar en esa serie de cosas, no en el aislamiento. Es un poco la crítica, ¿no? Y en este sentido es lo que está como cuestionando mi abuelo, que claramente lo está haciendo también, está por las heridas que ha dejado la guerra, ¿no? Él estuvo en el tribunal en Barcelona durante el periodo, digamos, cuando se estaba haciendo la guerra precisamente en Barcelona y todo esto, y tuvo que salir a Francia, exiliado. Esto lo hace ya en 39, o sea, esto ya lo hace casi al finalizar la guerra civil, y ya cuando lo van a pescar y sale corriendo, y es cuando llega en Francia y después toma el barco, el Mexique, donde llegan a México, felizmente, donde felizmente son acogidos, pero, pero lo importante aquí es que en esa cuestión del tribunal, pues lo lleva a tener que legislar sobre o proponer una serie de cuestiones sobre la vida, porque ahí sí ya en ese momento era una guerra civil. Entonces ya estaba ahí hablando de parientes que eran nacionalistas y parientes que eran republicanos. No, no solo el asunto de que eran socialistas, o sea, no.
En ese momento la cosa era clara, era republicanos o nacionalistas. Y en esa confrontación, era una confrontación de vida o muerte. O sea, unos mataban a otros y otros a otros. En este sentido es importante, ya después al final voy a hacer una pequeña nota. Mi madre recuerda cómo a mi abuelo, los anarquistas de la parte, digamos, de ferrocarriles internos de Barcelona, le llevaban borlitas de los nacionalistas que habían matado. Y mi abuelo decía, por favor, no me den eso. Pero lo importante es que era un hombre que estaba conciliándose en ese momento en que anarquistas, socialistas, socialdemócratas, todos se peleaban, o sea, no entendían qué estaba pasando realmente, no sabían quién era verdaderamente el enemigo. Todos se peleaban y felizmente mi abuelo siempre tuvo claro que ¿no? Entonces estuvo caminando de la mano también de los sindicatos de artistas y toda esta serie de cuestiones, ¿no? Entonces, esta parte dice la mística de Juan de la Cruz y de Teresa, dice Santa Teresa, dice, nos lleva a preguntarnos sobre cómo se preguntan ellos, cómo habitan ellos las cosas, por qué en ellos esta cuestión no cabe la duda. Dice, porque está el juego de la entrega absoluta. Eso es posible de ser planteados desde estos perímetros, digamos, de lo que es esta forma de pensar, de vivir hispana. Él claramente dice, aquí hay una tradición hispana y una francesa. Y la hispana tiene esta forma de la entrega absoluta, de echarse un clavado a profundidad en las cosas. Y los franceses son tímidos y meten el pie y ven que si está el agua caliente o fría, y si se atreven y llegan siempre con el agua hasta las rodillas, ¿no? El chapuzón a profundidad, no, ni en Kierkegaard. Dice, Kierkegaard estuvo en la superficie, o sea, estuvo todo el tiempo ahí preguntando, angustiado. Después, digamos, los que pudimos ver la película, creo que se llama La vida es bella o algo así, la película italiana de un campo de concentración, donde se ve a un judío italiano que está preso en ese campo de concentración, que está con su hijo, y de repente un una persona de alto mando de las SS nazi, totalmente torturado porque está resolviendo crucigramas y no le viene la palabra de cuál es la palabra que debe estar allí y no sé qué, y eso es un dolor. Eso es lo que me transmitió mi abuelo. O sea, ese tipo de personas que lo que tienen es temor, lo que tienen son dudas, lo que tienen es incertidumbre, lo que tienen es una profunda inseguridad, lo que tienen es terror, quizá miedo, pero eso no es angustia. Dice, la angustia es cuando de verdad no tienes nada, absolutamente nada. La angustia es este sentido en donde no sabes si vas a comer mañana, si vas a vivir mañana, no sabes qué vas a hacer mañana. Y cuando llegas a un país, esto, ¿quién eres? En los otros países en tu país, dejaste toda una estela de cuestiones alrededor de ti. Podían llegar a decir, don José Merino, ¿cómo está usted? Oiga, sabían quién era él. Aquí no sabían quién eras. Ponía su nombre y su nombre no significaba absolutamente nada. Es un español más, era la condición anónima. Esta parte de estar durante la guerra, en los bombardeos, este, digamos, en colaboración con los nazis que hicieron los italianos en el norte de España y este tipo de cosas, Mussolini en su generosa colaboración con Franco, estaba ahí y toda la gente que estaba viviendo en esas circunstancias estaba comiendo o no comiendo, saliendo a buscar algo para sobrevivir y comiendo carne de caballo, carne de perro, carne de gato, lo que pudieran encontrar para poder sobrevivir. Y además con el miedo de salir, porque claramente los nacionalistas iban avanzando y aquellos que habían sido importantes, digamos, en la resistencia, en el combate, ese tipo de cosas, estaban en una lista que eran absolutamente buscados, ¿no? Y bueno, es esa una de las condiciones. Entonces,
me parece absolutamente interesante cómo él empieza a plantear desde dónde se interroga la angustia, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Cuál es? O sea, hablan de angustia ustedes. Y entonces es en algún texto que hace poco escribí. Lacan dice, la angustia no miente, pero yo puse los angustiados, sí. O sea, no sé si la angustia miente, pero después de este texto me queda claro que digamos que la manera de abordar la angustia que tiene, por ejemplo, Lacan, sí pertenece a este linaje de la tradición francesa, a esta manera de pensar el vacío así, ¿no? Con un café en la mano, en una serie de cosas. Y aquí la angustia es la verdadera, este, eh, digamos, la desesperación es pobre para poder hablar de la angustia, ¿no? Entonces, hace una crítica también a toda esta parte, ya no a la filosofía en este sentido necesariamente trascendental, o sea, sí a la filosofía trascendental, sobre todo de ese momento, que se estaba guiando, por eso les decía, no una mística laica, sino una mística cristiana, ¿no? En donde como la espiritualidad estaba guiada por este sentido de una trascendencia, por lo inmanente, por esta cuestión de estar buscando qué era aquello que estaba de alguna forma sosteniendo lo humano, todo eso. Y todo eso estaba pensado por este grupo a partir de esta idea de un espíritu humano, trascendente. Y entonces él dice, ¿en dónde han estado ustedes en la guerra, señores? ¿Cómo se atreven a decir eso? ¿Cómo se atreven ustedes a estar planteando algo tan fuera de lugar, o sea, es tan artificioso, ¿dónde está? O sea, ustedes saben que hubo bombardeos, ustedes saben que hubo asesinatos, ustedes saben todo eso, porque me están hablando de una filosofía trascendental como si existiera el hombre, ¿no? Y aquí sí pensamos en Kant, ¿no? El hombre, ¿no? En ese sentido, el hombre universal. Y tú dices, algo que nos enseñó la guerra es que eso no existe, señores. O sea, vean lo que ha estado pasando. ¿Cuál es el hombre universal? ¿Qué es el hombre universal? ¿Qué? El que, ¿qué hace ese hombre universal? ¿Cuáles son las características de este hombre universal y trascendente? ¿Que es un Homo sapiens? Bueno, la guerra nos muestra que no. ¿Qué más? Que es una persona que está al lado del logos y no del patos. Bueno, patos, sí, o sea, digamos, en el sentido más clásico, ¿no? Digamos, de la pasión o de la razón. Claramente no está en ningún lado. A veces está en la razón, a veces ni está en la razón, está en la sin razón. Y a veces está en el patos, en lo patológico, pero la pasión no es el asesinato, ¿no? O sea, o sea, la pasión tiene que ver con cuestiones de la vida y eso es totalmente laico. Ese espíritu, quizá en mi abuelo hay un espíritu romántico, sí lo creo, ¿no? Esta parte de romántico en el sentido, digamos, del pensamiento romántico, ¿no? Goethe, ¿no? De cómo ver las cosas, ¿no? Este, y ya estamos aproximándonos al fin, entonces quiero decir unas cosas. Después dice, al final, un señor ateo, dice, oración in memoriam, el capítulo 5. ¿Se acuerdan que hablé de todo el espíritu que él estaba ahí subsumido, ¿no? De este filósofo francés. Dice él, en el silencio pálido de una cola donde se daba cita el hambre de la guerra, un anciano lloraba tiritando de frío bajo el cruel invierno de París. Una vieja criada sostenía su cuerpo vacilante y octogenario, al que solo mantenía en tensión una llama interior, un elan vitae invencible. Pero aquel elan se agotaba ante la tragedia, el dolor y el derrumbamiento de todo el edificio sentimental e ideal. Cayó sobre las frías losas de aquella patria adoptada que tanto amó. Las comadres y jóvenes que acudían en su auxilio sintieron en sus huesos el frío de una muerte trágica. ¿Quién era aquel viejecito muerto
en la cola del hambre. A- al día siguiente, la prensa mundial lanzaba la noticia a todos los rincones del mundo enloquecido. Aquel anciano, toda dignidad, todo ideal, era Berzón. Este filósofo que también tristemente creo que es poco visitado, es un tipo impresionante, impresionante. Si ustedes quieren, está claramente las deudas Husserl en él, claramente, porque es el que empieza a ser una cuestión totalmente distinta en donde la existencia no está planteada del lado del ser, sino del siendo, de la transitividad de las cosas, ¿no? Persona. Y después, dice en el libro, fíjense, ya, vamos a ponerlo así, esta es la primera parte del libro, y después aparece ya pequeñita parte que dice segunda época, y dice, es sin esperanza. Y dice en esa espera, sin esperanza. Dejé un paréntesis abierto al final de esta obra. Estaba seguro de que faltaba algo para satisfacer mi insatisfacción, y nunca supe a ciencia cierta si llegaría a trazar unas líneas capaces de aquietarla. Jugueté de lo arbitrario, confiaba para hacerlo en una arbitrariedad más. Lo que vinieron mis ojos y sufrió mi espíritu no fueron otras cosas. Y así, este sentido de la arbitrariedad, este sentido de todo esto es parte de lo que claramente devora la cuestión de una existencia, ¿no? Y así llegué a emborrar estas cuartillas intrascendentes en el rodar de los absurdos infinitos, en el absurdo de mi insatisfacción, ¿a quién puede interesar? Pero dejo este legado desilvanado para todos aquellos que como último empeño quieran leerlo. Como ya se está acabando el tiempo, y básicamente es eso, hay una parte que sí me gustaría también como señalar, que tiene que ver también con esta parte de, de mi abuelo, que tiene que ver con la situación de que tuvo 3 hijos, Carmen Merino, mi madre, Magdalena Merino, obviamente mi tía, y después José Merino. Mi madre continuó el legado de su padre, el legado en el sentido extenso de la palabra. Se hizo abogada, es la primera, o sea, a, antes de mi madre, todos los abogados en México eran la licenciado en Derecho, ¿no? La licenciado, o como se dice, la ingeniero, ¿no? Mi madre fue la primera licenciada porque armó un asunto en la Universidad Nacional Autónoma de México para decir, yo no soy la licenciado, yo soy la licenciada. Y entonces su título ya aparece, es el del primer título que aparece, licenciada en Derecho. O sea, desde ahí empieza la batalla. Fue una de las abogadas, fue abogada durante toda su vida de, de presos políticos, como dice ella, no de políticos presos, sino de presos políticos, gente que había sido perseguida por el Estado. Fue una, digamos, en el movimiento estudiantil del 68, así como en Francia o en Polonia, el 68 en México, apresaron y mataron, fue un movimiento donde hubo una serie de asesinatos y de cosas. Mi madre fue de las que estuvo siguiendo a todos los que habían estado presos y fue abogada de ellos y soy la que, digamos, con otros 2 abogados que eran importantes en esa cuestión para sacar a los estudiantes, a los maestros, a todo este tipo de cosas, y además a otro tipo de presos políticos de diferentes nacionalidades y de diferentes lugares de México que estaban luchando contra el Estado, contra todo este sentido de autoritarismo, todo este tipo de cosas. Entonces quiero decir pues, que también esto es un legado a, a esta tradición que sembró mi abuelo y que siguió mi madre, y que bueno, pues ahora nos toca a nosotros, pues, los nietos de don José Merino Blázquez, pues rendir un tributo y un homenaje
a ese hombre, a ese tamaño tan grande que tuvo en el ámbito de la filosofía, en el ámbito del derecho, en toda una serie de cosas. Este, Nada más antes de terminar esto, aquí está presente mi primo José Merino. No sé si tiene cámara y micrófono. Ahí está cámara y micrófono. Primo, me gustaría ver si pudieras decir algunas cuestiones sobre, porque además, cuando él murió, yo nací, pero a mi primo sí le tocó conocerlo. Él sí estuvo caminando de la mano de mi abuelo y tuvo ahí también sus coscorrones. Entonces, primo, por favor, él es José también. José, su padre se llamaba José y mi abuelo se llama José. Entonces aquí somos los Josés. Por favor, primo. José, me da mucho gusto escucharte, decirles a quienes desde España están ayudando a que esta transmisión se difunda y se conozca, decirte que te agradezco mucho que en el recuerdo del abuelo se haga no solamente una presencia de un familiar, sino un homenaje a quien llegó después de luchar en España, después de fijar posición, tener que salir de su país con la familia, llegar a México y empezar como si fuera nuevamente desde estudiante y luego formarse y formar una nueva imagen. A mí me tocó conocerlo, sí, todavía tuve el gusto de escucharlo, platicar con él desde los primeros años de la infancia y cuando era el día de San José, me invitaban a mí, aún siendo pequeño, iba mi abuelo, mi padre y yo a un café en donde yo, en medio del humo de los puros y del café y de todo esto, me tomaba alguna nieve y celebrábamos nuestro santo. Pero ahí veíamos charlar al humano, al hombre, al que había cruzado con una familia un océano y había llegado a ver qué podía pasar. Y finalmente, después de hacer algunas tareas que me tocó también en el sector público, eh, conocí a personajes, secretario y subsecretario de Comunicaciones y Transportes, después de Obras Públicas, y alguno de ellos me platicaba que cuando ellos conocieron al abuelo, en, él era un hombre, pues ya había vivido bastante y traía afecciones del corazón. La secretaría estaba en la SCOP, un centro SCOP que tenía los primeros edificios de grandes elevadores, 9 pisos, y entonces lo invitaron a trabajar y dijo, yo no puedo subir eso porque me cuesta la vida. Entonces le contrataron un despacho frente a Bellas Artes, que estaba en planta baja, en donde el secretario utilizaba el despacho también para después de ahí irse al acuerdo presidencial cada vez que tenía. Y entonces se convirtió el abuelo en un asesor prácticamente del secretario de Obras Públicas. Y cuando hablaban de ferrocarriles, recuerda que él le escribió en defensa de la ciencia ferroviaria en 1944, Angustias en las filosofías en 1945 y aprovechamiento de los parques de materiales ferroviarios en 1948. Y ellos lo nombraron secretario general del Congreso Panamericano de Ferrocarriles cuando esto se desarrolló en Cuba, luego en Argentina, en fin, y luego tenían que ir a ver en otras naciones. Ya no pudo viajar él y siempre enviaba mensajes, y entonces sus documentos son prácticamente lo que él presentaba en todos estos lugares. En lo personal era un viejo muy a gusto, era un hombre que por las tardes estaba leyendo en su casa, preparando cosas todas las mañanas en el despacho. Con la puntualidad que decían los vecinos, si quieres saber si ya se te está haciendo tarde para llevar a los niños a la escuela, asómate a ver si ya don Pepe Merino Blasquez está parado en la banqueta esperando su vehículo, ya son las 7:30. A esa hora salía y tenía
era muy fuerte de carácter, pero de una sensibilidad extraordinaria. Me tocó llorar con él cuando muere la abuela y él a partir de ese día vistió de negro hasta que él también falleció. Y él peleaba con los hijos y los nietos porque discutía, pero siempre amaba, siempre en su manera de ser y hablar amaba y era muy extenso en sus afectos y te dejaba siempre lecciones. Eh, a mí me tocó como nieto tener la lección de decir, sí, vamos a hacer esto, tienes que hacer deporte, tienes que hacer gimnasia, pero no dejes de leer. Tienes que hacer esto, pero piénsalo de esta manera. Tienes que también razonarlo así. Y cuando él sabía que en este país no teníamos toda esa tradición desde niños, después de comer, nos juntaba las migas del pan, les ponía en un plato hondo y servía vino tinto arriba de ellos, le ponía azúcar y nos lo daba de postre y decía, aquí deben de tener su primera flora intestinal que pueda después aceptar el vino y saborearlo y saber que es parte de una formación cultural del origen de sus abuelos. Eran muchas tradiciones y muchas actividades. Y entonces era un hombre con una gran capacidad y una gran visión, que pudo siempre estar aconsejando a la ciencia ferroviaria desde el punto de vista de América, trayendo su experiencia desde España. Pero nunca se olvidó de la filosofía y a eso se obedece sus libros de filosofía. Y ahora me da mucho gusto compartir con mi primo su gusto por la filosofía, tratar la filosofía como la trata él, que permanentemente está jugando con ella, pero jugando con el concepto que finalmente al traducirlo y al decírnoslo y al estudiarlo, tiene la profunda formalidad de lo que eso significa, pero al mismo tiempo la capacidad de tener la sencillez de jugar con ella para poder llegar a transformaciones. Muchas gracias, primo, por este recuerdo del abuelo, por llevarnos al momento en que después de muchos años revive hoy con nosotros a través de tus palabras, de tu trabajo y de finalmente quien tiene una conceptualización muy similar a la de ese abuelo. Gracias y felicidades. Gracias, primo. Alfonso Belén, veo que también está conectada mi prima Male, Magdalena. No sé si quieras decir algunas palabras sobre el abuelo. A ella también le tocó vivir, conocerlo y todo. Es que la diferencia de edades entre nosotros es enorme. Yo de hecho, yo no solo no fui planeado, sino yo creo que fui una sorpresa. Entonces, pues sí. Entonces, bueno, creo que mi prima no tiene deseos de participar. Pues, Alfonso Belén, pues muchísimas gracias. De verdad no saben lo que esto significa para mí, este homenaje para mi abuelo, para su pensamiento, por esta cuestión de que es un tipo crítico, que es un tipo con una claridad impresionante y que además pone las cosas, les digo, para la época, bueno, actualmente, o sea, todo mundo dice que son críticos, pero todos son del club de fans de alguien, o sea, ¿no? Y en pleitesías, y después es que es la transferencia. No, señores, eso es falta de lectura crítica, y hay que leer críticamente a todos, 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 ¿no? Y entonces eso es lo que tiene mi abuelo, y bueno, el legado que ahora mi primo y yo, y estamos ahí, eh, pues ahora sí que, no sé si felizmente, pero bueno, está ahí y bueno, tropezándonos con él quizá. Pues mira, José, tenemos aquí en la sala a una colega de muchísima tradición psicoanalítica toda su vida. Bueno, creo que se jubiló y volvió de nuevo, es decir, o sea, una apasionada del psicoanálisis que la tenemos hoy en el público y que quería hacerte una pregunta, ¿no? Dime, Margarita, por favor. Vamos a ver. Soy Margarita Sastre, Margarita. psicoanalista,
Y oyendo que has hablado de Kierkegaard y de la duda, la angustia por la duda, la angustia por el no saber. Y después has hablado también de la respuesta de los místicos españoles, de Juan de la Cruz o de Teresa de Jesús. Y me estaba acordando de un poema, no sé si lo diré bien, de un poema de Juan de la Cruz que es: metíme donde no supe, pero cuando allí me vi, no sabéis lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Bueno, me parece que es una respuesta fantástica a esa duda, ¿no? A esa duda y a esa angustia. Muchas gracias, Margarita, muchas gracias por tu aportación. Bueno, esto está claro, José, que ha removido el concepto que has intentado transmitir de tu abuelo, que es precisamente lo que queríamos esta tarde, ¿no? Es decir, recuperar el pensamiento de estos españoles que son invisibles en este país, y que consiguieron hacerse visibilizar porque así tocaban la historia de su vida de alguna manera, si no hubieran estado aquí siendo visibles. Pero desde luego está claro que no iban a pasar por la vida invisibles. Allá donde llegaran, a México, Argentina, donde fueran, ahí está toda esa memoria histórica que se está intentando recuperar desde España, ya con una ley de por medio, porque bueno, es nuestra historia, ¿no? Es decir, tenemos muchísimos españoles que han hecho historia en otros países y hay que rescatarlos porque esos pensamientos y esas vidas nos pertenecen a nuestra historia como españoles. Así que en el Ateneo llevamos ya una temporada trabajando sobre este tema de la memoria histórica, se han hecho actos aquí ya gubernamentales, donde creo que ha habido muchísima conexión con el gobierno mexicano para que se hagan esos actos aquí en el Ateneo de recuperación de esa memoria, con lo cual el acto que tú hoy nos has traído aquí de recuperación de la historia de tu abuelo, bueno, pues a nosotros nos hacía muchísima ilusión que la agrupación Ángel Garma acogiera este acto, así que por mi parte creo que hemos pasado una tarde de Ateneo absolutamente deliciosa. No sé si quieres decir algo y vamos finalizando y luego pues cierra Sí, Alfonso si queréis. Bueno, José, a ver qué nos quiere también comentar. Yo solamente agradecerte, José, haber traído, vamos, haber hecho viva la voz de tu abuelo. Me ha parecido es espectacular, ¿no? Te estaba escuchando además a través de la lectura y bueno, los que también somos, en mi caso, ¿no? Pues nietos de personas que tuvieron que vivir la propia guerra aquí en Madrid. Mis padres, en concreto, mis abuelos la vivieron en Madrid con los bombardeos, el asedio. Y al final has mencionado porque mi madre lo hablaba, esa a la que estamos viviendo otros bombardeos, ¿no? La serie de Madrid fue terrorífico, ¿no? Relatado, ¿no? La angustia, el hambre, en fin, o sea, me ha parecido absolutamente, a mí se me han puesto los pelos de punta, ¿no? De escucharte y poner voz a tu abuelo. La verdad es que lo que comentaba Belén, dar vida a esto de aquí y además en el entorno del Ateneo, de verdad, José, que es un lujo. Y también tus primos, también tu primo que también ha hablado, tu prima que estaba presente, es pues eso, hacer memoria histórica, hacerla, pero de verdad, con sentimientos, con afectos, y yo creo que eso es lo que nos va a poder permitir construir desde una digamos, sana visión con hombres buenos, aparte de eso, gente buena, noble, ¿no? Con unas ideas realmente pues de progreso, de libertad, y yo creo que eso pues es un lujo de verdad tenerlo y aquí en la agrupación Ángel Garma y en concreto en el Ateneo. Belén, no sé si... Un comentario en el chat de Sandra Jiménez que nos dice muchas gracias, bellísimo trabajo de investigación y de transmisión, muchos saludos. Así que, bueno, creo que ha sido muy satisfactorio para todos los que te hemos estado escuchando, José, y te dejamos a ti el cierre de este encuentro interoceánico. Por supuesto.
Y bastante, porque ahora también saludos a Sandra a Costa Rica. Entonces también saludos a Costa Rica, que está ahí ella. Pues gracias, de verdad sigo conmovido y agradecido con ustedes, su gentileza, la acogida que le dieron pues, imagínense este hombre, ¿no? O sea, es un texto que escribe en la guerra, que escribe cuando, o sea, y él mismo se sorprende porque es esta parte donde está saliendo de una guerra para entrar en otra, ¿no? La guerra civil española, después entra la guerra 39-45, la Segunda Guerra Mundial. Entonces llega a México él como exiliado español y después, poco tiempo después, empiezan a llegar los otros exiliados polacos, judíos, francés, o sea, todo un grupo de otros exiliados. Y entonces, tristemente para Europa, pero felizmente para México, porque todos ellos dieron un aire profundo y crearon grandes instituciones. Mi abuelo estuvo en comunicación directa, epistolar, con grandes, digamos, hispanistas y gente que hizo instituciones importantes en México, el Colegio de México, que robustecieron profundamente a la Facultad de Filosofía y Letras, a Psicología. O sea, entonces todos estos exiliados, pues, digamos, fue un tino de Lázaro Cárdenas haberlos acogido, porque finalmente trajeron a México aire fresco y se lo quitaron a ustedes, ¿no? Sí. Pero bueno, unos ganan, otros pierden, y en este sentido, pues nosotros, digamos, se crearon verdaderamente cosas extraordinarias gracias a estos hombres. Entonces, que esto también, digamos, esto de mi abuelo, sea un eco para todos aquellos exiliados, todas aquellas personas que como mi abuelo tuvieron que salir por esa serie de circunstancias en donde lo que salieron simple y sencillamente porque no se le aceptaba este sentido, o sea, mi abuelo era democrático, era una persona que creía en la democracia, creía en la república, no estaba en este sentido, como diciendo, ¿qué es o sea, sigamos este sentido de tradiciones y liberales, de discutir y todo eso, y fue lo que fue cancelado. Mm. Entonces, esta parte de finalmente de a todos aquellos que están luchando y que están de alguna forma defendiendo ideales, que tienen propósitos tan altos. Esto que dijiste, Alfonso, de un buen hombre, mi abuelo fue un buen hombre, porque auténticamente lo hizo todo por principios superiores y donde digamos, su propia condición económica y todo este tipo de cosas no fue como la condición, o sea, no fue alguien que estuviera guiando su vida por los méritos personales, sino por este sentido de hacer algo por los demás. Eso es clarísimo. Pues muchas gracias a todos, gracias a los espectadores. Primo, qué gusto verte. Nos estaremos viendo por acá, porque es desde la Ciudad de México. Entonces, nosotros, la prima que no sé si sigo, ya se desconectó, está en una ciudad que se llama Monterrey, cerca que no está tan cerca de la Ciudad de México como Madrid y Barcelona. Y los de Monterrey son como los catalanes, digamos, bajo el mismo espíritu que los catalanes, ahorradores, codos, todo eso que se les supone a los catalanes. La vida es bona si la bolsa zona, piensan lo mismo de los de Monterrey que están en ese sentido. Entonces, pues muchísimas gracias y bueno, pues Gracias. Gracias a ti. gracias, hasta luego. Un abrazo Dios, grande, gracias. un abrazo. Un abrazo.